Bueno, y tenemos hoy día, y queremos conversar con el futuro y flamante senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, que queremos que nos cuente la versión y la visión que han tenido de esta segunda vuelta, que probablemente a principios del año pasado, cuando ya estaban las cosas avanzando, ni Gabriel Boric ni José Antonio Kast probablemente pensaban que iban a ser ellos los que iban a llegar o que iban a llegar en estas dimensiones. Y bueno, después tienen estas resoluciones, tienen costos, tienen evaluaciones, tienen una serie de cosas que hay que seguir. Vamos a conversar con el flamante senador electo Rojo Edwards. ¿Cómo estás, Rojo? Muy bien, muy bien. Oye, gracias por la invitación, pero Fernando. encantado. Un saludo a todos tus televidentes. Pero encantado. Rojo, primero que nada, Sí. ustedes tuvieron una participación parlamentaria bastante buena, tuvieron una participación presidencial notable con José Antonio Kast siendo el representante de prácticamente toda la derecha que llegó cuando los partidos tradicionales, en un momento dado, ¿te acuerdas tú? Las encuestas era Jadwe ganaba en la izquierda y ganaba Lavín, Sichel se metía por debajo. Bueno, nada de eso ocurrió. ¿Cómo entienden ustedes el fenómeno ese? Bueno, yo creo, Fernando, que el gran triunfo republicano es un triunfo a nivel cultural, si tú quieres, o a nivel de qué es lo que se discute y cuáles son las posturas que debaten. Esto porque no solo ganamos 14 diputados, ¿no es cierto? Tuvimos un senador, pasamos a la segunda vuelta, una cantidad de consejeros regionales, sino que porque logramos que la discusión pública se dé en un eje distinto. Déjame darte un ejemplo. Gabriel Boric, el presidente electo, en la primaria decía que quería un indulto general, como está en el proyecto hoy día, de liberación de presos que habían quemado pymes, iglesias, etc. En la primera vuelta, cuando se enfrentó ya al resto de la izquierda y centroizquierda, cambió un poco su discurso, dijo, me preocupo, cuando hablaba de delincuencia, en este caso seguridad pública, me preocupo de las prisiones preventivas. Ya no era solamente el indulto para todos, sino que prisiones preventivas. Y cuando pasó segunda vuelta y nos enfrentamos en segunda vuelta con José Antonio Kast, ya no decía eso. Lo que decía es que es inaceptable quemar pymes, quemar iglesias, destruir fuentes laborales, etc. Y hoy día vemos una cosa como que por un lado le hace guiños permanentemente para hacer un indulto, una posible más amnistía, porque el indulto tú tienes que tener una condena y si no la tienes, obviamente no puede ser indulto. Pero si te fijas que en ese trayecto lo que ocurrió fue un cambio en la discusión. Gabriel Boric hace un par de años decía, y esto es un ejemplo concreto, o sea, específico, pero que nunca más podía haber rodeo. Y terminó defendiendo el rodeo. Entonces terminó de guaso y terminó carabinero. Lo digo de manera, no sí. De manera, lo digo de manera metafórica. Entonces, el gran triunfo de los republicanos, si bien perdimos la elección, fue haber revitalizado a un sector que había estado de rodillas en mayo del año pasado con las elecciones de la Convención Constituyente y los gobernadores regionales, los alcaldes, etcétera, y pasamos nuevamente a representar la mitad más chica, si tú quieres, pero la mitad del más o menos del electorado con un 44 o 45% de los votos. Ese fue, a mi juicio, la gran importancia que tuvo el Partido Republicano. Y yo te hago una pregunta, Fernando. Si no hubiese existido el Partido Republicano y José Antonio Kast, quizás que se hubiese repetido el resultado de mayo, porque nosotros le imprimimos nueva fuerza. Y el entusiasmo que nosotros teníamos es una cosa muy distinta. Fíjate que tanto en el apruebo del rechazo como en los apoderados de mesa, los republicanos que éramos chiquititos, no teníamos parlamentarios, no teníamos alcalde, llenamos las mesas de apoderados, no todas, pero una gran cantidad. El entusiasmo que generaba José Antonio Kast y en nuestro sector no tiene ningún parangón con lo que estaba existiendo de parte de Chile Vamos. Nosotros oxigenamos al sector y por eso creo que fue un gran triunfo, pero entiendo que fuimos derrotados, obviamente, por una excelente campaña que al final terminó y la población buenamente terminó votando con 1 millón de votos que nosotros no teníamos considerados por Gabriel Boric. Ahora, Rojo, convengamos también que en materia de las cosas que se dicen en segunda vuelta, los dos candidatos fueron extraordinariamente, yo creo, atinados en ajustar su pensamiento. José Antonio Kast de eliminar el Ministerio de la Mujer tuvo que explicar de qué se trataba eso y una serie de otras cosas. Ahora, pero lo interesante
y eso me interesa ver cómo lo ven ustedes desde básicamente el sector. Solo le he preguntado esto también a la gente de izquierda y particularmente del Frente Amplio. Lo interesante, Rojo, es que estamos en una carrera presidencial donde los que compiten son personas que, si bien tienen experiencia política, José Antonio quizás por edad más que Gabriel, pero que para los efectos prácticos tienen estructuras totalmente nuevas. O sea, ¿dónde está esa tradición longeva de 40, 50 años de los partidos clásicos de derecha y de centro y de izquierda, que son los que marcaban la pauta, los que hacían el compás de la música históricamente en todas partes? Esta es primera vez que hay dos candidatos de partidos esencialmente nuevos, sí, y que dejan afuera a lo que es, el tronco medular de lo que hay es la institución política chilena desde el año 90 hasta ahora. ¿Cómo se entiende eso? Mira, hay muchos análisis, yo te voy a dar parte de lo que nosotros vemos, pero primero nosotros generamos una mística increíble, un entusiasmo increíble. Fíjate que yo ando trayendo este libro que te lo voy a regalar al final, que esta es la segunda edición, ya con algunas correcciones de algunos errores que tenía. Este libro lo escribieron 250 voluntarios que trabajaron durante 1 año y medio, sin un pago, y en un grupo político muy chiquitito y que siempre nos decían que ustedes son extremos, que no sé qué. Así toda la gente se puso. Nosotros tuvimos una mística increíble, pero además nosotros representamos también principios que Chile Vamos no estaba defendiendo. Fernando, nosotros no queremos aumentar, por ejemplo, vamos a cosas simples, digamos. Nosotros no queremos aumentar los impuestos, queremos reducir el gasto, la grasa del Estado para poder crecer. Entonces, cuando viene una persona izquierda y dice voy a subir el impuesto al 27%, y la derecha dice reacciona y simplemente trata de moderar lo que propone la izquierda, es una derecha reaccionaria, no propone. Nosotros propusimos, no señor, sí que la idea no va por el lado de subir poco los impuestos, va por la idea de permitirle a las pymes que sean el motor de nuestro acuerdo político-social, y en base a eso tenemos que darle libertad para que florezcan. Esa idea se logra, entre otras cosas, con una pyme fortalecida, no con un entendimiento de que es el Estado el que nos entrega el desarrollo, no, son las pymes. Entonces, lo que ocurrió a mi juicio es que la derecha tradicional, la vieja derecha, no defendió lo que tenía que defender, en este caso las pymes, el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, que es tan importante para nosotros, sino que moderó los cambios que proponía la izquierda. Entonces la izquierda decía, vamos a hacer un retiro del 10%, y la derecha se dividía en la propuesta de la izquierda. Vamos a cambiar la Constitución con una asamblea constituyente, y la derecha se divide, no propone. Nosotros propusimos. Fíjate que por supuesto que hay muchos análisis en esto, pero una de las cosas que sienten, de los sentimientos de los republicanos, es que perdimos en la segunda vuelta como la fuerza. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el programa dejó de ser propositivo. Entonces, por ejemplo, el tema de impuestos que estamos hablando. Nosotros proponíamos una rebaja de impuestos, así crecer. Chile nunca había aumentado más su recaudación como cuando crecíamos y teníamos impuestos del 10 y el 15%. Eso es así. Nunca habíamos reducido la desigualdad tanto como cuando teníamos impuestos bajos y crecíamos. Hoy día, con impuestos altos, no estamos reduciendo la desigualdad. Eso estaba en el programa de primera vuelta, pero llegó Chile Vamos y se acabó eso. Y dijimos, no, tenemos que mantener las cosas como están, porque hacer los cambios es muy difícil, porque podríamos ser poco responsables fiscalmente. Nosotros éramos muy responsables fiscalmente en el primer. Pero te fijas o no, nosotros proponíamos, ¿sabe qué? El Instituto Nacional de Derechos Humanos defiende al final del día al victimario por la vía de debilitar la posición de la víctima, porque se ataca solamente a carabineros. Y la víctima del victimario finalmente ve que atacan a carabineros, que es el que lo defiende, la posición de la víctima se debilita. Por ejemplo, la víctima del terrorismo. Nosotros dijimos, ¿sabe qué más? Vamos a reemplazar el Instituto Nacional de Derechos Humanos porque estamos del lado de las víctimas y el Estado tiene que estar del lado de las víctimas. ¿Qué es lo que pasó en la segunda vuelta? Vamos a reformar. Entonces, se perdió un poco muchos republicanos sintieron que se perdió un poco la fuerza
de los cambios que nosotros estamos proponiendo. Pero yo entiendo que obviamente que teníamos que incorporarlos a todos, y esa fue la forma de incorporarlo, pero quizás hubo en eso también una pérdida de entusiasmo, que es lo que... ¿Tú crees, Rojo, con la mano en el corazón, sí, que lo que podríamos denominar el núcleo político, institucional de Chile Vamos votó masivamente por José Antonio Kast? Yo creo que sí. Yo reconozco el apoyo con mucha fuerza que nos dio toda la parte institucional de Chile Vamos, con algunas excepciones, pero la mayoría. Y creo que la responsabilidad no está en Chile Vamos. Nosotros perdimos una elección porque la perdimos. Gabriel Boric hizo una excelente elección, por lo tanto yo no tengo más que reconocimiento a todas las personas que se incorporaron, desde Paula Daza hasta la ministra, la alcaldesa Matei y muchas otras figuras de Chile Vamos. No hay más que agradecimiento en eso, porque sí, efectivamente hicimos una segunda vuelta. Lo que no implica que muchos sintamos que, claro, efectivamente se perdió un poco la esencia y el entusiasmo. Pero más allá de eso, los republicanos, lo que vamos a hacer ahora es recobrar esta esencia, que quizás se quedó un poco desdibujada, si tú quieres, en la segunda vuelta, para defender la libertad, para defender el Estado de Derecho, para defender a la familia, ahora, que son los tres... Eso es interesante, porque tú viste que apenas terminó la elección, durante casi una semana, sí, casi todo lo que había en los medios de comunicación era a ver cómo se... ¿Quién es el líder? Claro, exactamente. ¿Dónde se producen los liderazgos? Sí. ¿Quién es el líder? ¿Quién se vuelve para atrás? ¿Todos a sus rincones? ¿O esto ha significado un cambio cualitativo en el caso de la derecha, un cambio cualitativo en términos de los liderazgos, en términos de las ideas planteadas? ¿Cómo estás viendo eso tú? Bueno, esa pelea de quién es el líder solamente la tuvo Chile Vamos, no nosotros. Tú podrás haber visto que tanto José Antonio como yo, como los republicanos, no entramos en esa discusión. José Antonio, una semana después, hace un video y dice: los liderazgos no se asignan por decreto, los liderazgos se ganan. Y por eso es que hoy día hablar de una tercera postulación de José Antonio, hoy día no tiene sentido. Quizás en 3 años más o 2 años más, efectivamente pueda existir, pero eso va a depender del liderazgo que buenamente construya hoy día el Partido Republicano y José Antonio Kast y los otros liderazgos del sector que se puedan construir. Pero no es un problema de que tú le asignes la chapa, ya tú vas a ser el líder. Mire, Gabriel Boric, con todo respeto, pero fue, entre comillas, el sparring de Jadwe, o así lo vieron. Y resulta que le ganó a Jadwe e hizo una espectacular campaña, después le ganó a Jasna Proboste por mucho y después salió presidente. Entonces, los liderazgos, tú no llegas y le pones a alguien la chapa de líder. Tú te la ganas en base a conectar con la gente. Lo que hizo José Antonio Kast y lo que hicimos los republicanos fue conectar con personas que querían orden, que querían cambios en libertad, porque la actual derecha muchas veces ya no propone cambios. Es statu quo. No hagamos nada. Mira, no podemos ni bajar ni subir los impuestos. No podemos, en la PGU, la izquierda propone un tipo de impuesto y ¿qué es lo que hace la derecha? Propone otro tipo de impuesto. Cuando nosotros siempre hemos creído que si es que faltara financiamiento, en este caso para las pensiones, tiene que venir por la reducción del gasto político, la reducción del gasto innecesario, para de esa manera un porcentaje mayor de los recursos esté en las pymes, esté en el sector privado, que es el que genera empleo, que es el que genera que suban los sueldos. Fernando, los sueldos en Chile se estancaron en el 2013 y nunca más subieron. El crecimiento se estancó el 2014 con las reformas de la presidenta Bachelet. La inversión se desplomó. El déficit de vivienda empezó nuevamente a abrirse y hoy día es una crisis de vivienda desde el año 2015. Hasta antes de eso nosotros íbamos reduciendo el problema de vivienda. Bueno, en eso nosotros, ¿por qué no somos capaces nosotros de decir lo que creemos con nuestras propuestas? Contéstate la pregunta. ¿Por qué no son capaces? Bueno, porque nuestro sector, a nuestro juicio, los republicanos, dejó de defender sus ideas. Cuando uno ya está cómodo en el Estado o en las grandes empresas, es más difícil acordarse de las pymes, del valor del trabajo y del valor del mérito. Fíjate que siempre a nuestro sector, no a nosotros, porque los grandes empresarios estuvieron siempre con Sichel, no con nosotros, tú lo podrás ver de las donaciones. Efectivamente, el gran empresario ya tiene siempre la idea, no siempre, pero muchos, de
contactarse con el Ejecutivo, con el gobierno para tener ciertos beneficios o ponerle trabas a la mediana que quiere crecer. Nosotros somos del esfuerzo de la pequeña y la mediana para que crezcan. Fíjate que en Chile, el IPSA, las empresas grandes de Chile no han cambiado prácticamente en nada en los últimos 30 años. Anda a ver las empresas grandes de Estados Unidos. La mitad no existían hace 15 años. Las grandes empresas. No te voy a decir Apple, Google, Microsoft y cuántas más. En Chile no ha existido esa idea de realmente del esfuerzo que tú puedas crecer. Bueno, esas ideas que son de derecha, de libertad, de permitirle a la gente crecer a lo máximo que se pueda de manera espiritual y profesional y material en base a su esfuerzo. Que hayan ejemplos de éxito en La Pintana, en San Ramón, de personas que les fue bien, pero les fue bien de verdad. Eso yo creo que la derecha un poco como que lo perdió, ya un poco más cómoda en las grandes empresas y también en el Estado. Eso es lo que yo creo que nosotros representamos. Y si tú vas, y vos termino, Fernando, si tú vas a los lugares que están llenos de pequeños emprendedores, te aseguro que el 90%, no sé qué porcentaje, pero muy alto, vota por los republicanos y no por Chile Vamos. Es interesante lo que estás diciendo porque, bueno, en una elección, una de las cosas por las cuales cómo se evalúan las elecciones es por haber, de los mensajes propuestos por cada cuál fue la recepción de la ciudadanía. Y fue una cantidad pero brutal de votos más para Gabriel Boric que para José Antonio Kast. Y por eso es que los mensajes tienen a veces este factor de que uno los encuentra muy buenos, pero no calzan con el grueso de la ciudadanía, claro, y pierdes por casi 1 millón de votos. Por supuesto, pero fíjate los mensajes de Boric. Boric se puso a hablar de pymes 100%. Se puso a hablar de seguridad 100%. Se puso a hablar de muchas materias que nosotros instalamos y que fueron las que nos llevaron, entre otras cosas, a salir primeros en la primera vuelta. Y nosotros éramos el underdog, ¿no es cierto? El chiquitito, que nadie confiaba, que nos decían de todo. Y terminamos no solamente en segunda vuelta. Hoy día nosotros empatamos el Senado, ¿no es cierto? 25-25. Bueno, el voto número 25 lo ganamos los republicanos, ganando 3 en Santiago, cuando se elegían 5, cosa que nadie esperaba. Bueno, eso es un voto republicano. Ganamos 15 parlamentarios, 14 parlamentarios, que tampoco nadie esperaba. Entonces, efectivamente, cuando tú analizas la segunda vuelta, si bien la perdimos y entendemos que perdimos por errores propios, sí efectivamente tuvimos un triunfo cultural que nos hizo por lo menos traer la discusión. Gabriel Boric se acaba de juntar con la viuda del cabo Naín. Ese no es el Gabriel Boric de la primera vuelta, perdóname. Ese no es eso era impensable. Que haya esa reunión, te podrá gustar o no te podrá gustar, pero era impensable. Eso es lo que por lo menos nosotros vemos. Ahora, Rojo, hay otra faceta en todo esto que tiene que ver con no solamente la construcción del nuevo gobierno, sí, donde ustedes son oposición, sino que además está la construcción de la nueva Constitución, sí, simultáneamente, y hay un montón de cosas y ustedes han sido bien directos en esa materia. Y por eso, ¿cómo ves tú que el Partido Republicano, los diputados y senadores elegidos, el mismo José Antonio Kast, en una situación donde no es por nada que sale a discutirse el liderazgo apenas 24 horas después de eso? Por supuesto. Eso es una cosa que está ahí en el ADN de aquello y no les debe gustar para nada a Chile Vamos que llegue un senador recién elegido que les diga que ellos de alguna manera traicionaron las ideas de la derecha. Pero, ¿cómo se arma algo cuando todavía las heridas no están cosidas, digamos? Mira, primero respecto al futuro gobierno, Fernando, una señal clarísima que nosotros vamos a estar viendo con mucha atención es cómo se conforma el nuevo gabinete. Él o la persona que sea ministro de Hacienda manda una señal. Él o la persona que sea ministro de Interior también manda una señal. Sin duda. ¿Quién va a ser la persona? Todos esos nombramientos son muy importantes para saber cuál es efectivamente el camino que va a seguir el nuevo gobierno. Esa es una de las señales que nosotros vamos a estar viendo, porque si es el Boric de la primera vuelta, a nuestro juicio,
con un partido comunista muy fuerte, muy potente, nosotros vamos a hacer una oposición durísima. El Boric de la segunda vuelta, por supuesto que vamos a hacer oposición y vamos a hacer oposición firme, pero evidentemente que vamos a entender que se está enviando una señal de que tenemos que tener la posibilidad de acordar las cosas. En el Senado no por nada estamos 25-25. La única forma de gobernar para que pase cualquier ley va a ser a través de parlamentar y llegar a acuerdos, eso es evidente. Y respecto a la convención, al final la gente, a mi juicio, los chilenos y especialmente los chilenos del sector, premian la consistencia. Nosotros estuvimos en contra porque consideramos que se hizo bajo violencia callejera del acuerdo del 15 de noviembre. Y nos presentamos como del rechazo ese mismo día en la noche a través de redes sociales y al día siguiente, cuando éramos 8 personas en total en todo Chile que creían en el rechazo. Entonces te hago una pregunta, Fernando. ¿Conectamos o no conectamos pasando de literalmente 8 personas por el rechazo, liderar la opción rechazo, que solamente obtuvimos el 20%, y terminar con un 44% y con 3,7 millones de votos? Es evidente que hubo un premio sí, en realidad usted quiere defender la libertad, usted quiere defender la familia, quiere defender el Estado de Derecho, y la convención hoy día no lo está haciendo. El solo hecho que haya un convencional que diga cosas como que no se pueden exportar frutas, porque sí hubo un tipo que lo dijo, porque resulta que las frutas tienen agua. Entonces, pongamos un poquito de racionalidad. ¿Y qué va a dejar desempleado? Pero convengamos una cosa, Rojo, convengamos una cosa. Si tú tomas de los 155 o 154 ahora convencionales y empiezas a buscarle lo que dijo él o lo que dijo ese, no se salva nadie. Siempre vas a encontrar algo de lo que puedes capitalizar y generar algún grado de escándalo. Pero mira, la comisión que hoy día está en cuestión, estuvo hoy día en los diarios, la Comisión de Derechos Fundamentales, se le pidió que incorporara como parte de lo que se va a discutir el derecho preferente de los padres a jugar a sus hijos. Y lo excluyeron. No que lo excluyan de la discusión final, yo me imagino que lo van a discutir, pero no como de las cosas fundamentales que tienen que ser. La libertad de trabajo. ¿Por qué tú excluyes la libertad de trabajo? Que alguien me explique. Que alguien me explique. La libertad de educación también la sacaron. Entonces, efectivamente, hay algunas cosas que son quizás más anecdóticas. Yo tengo entendido que las trasladaron a otras instancias de discusión. ¿Dónde están? No, pero eso es lo que por lo menos yo tengo entendido, que las cosas no todas funcionan en la misma comisión y las trasladan en distintas comisiones. Esta es la de derechos fundamentales. Sí. ¿Cómo no va a ser fundamental que tengamos derecho a la educación, que tengamos libertad de educación y que los padres elijan la... Dígame, ¿qué no es fundamental de eso? Yo creo que nada de eso va a estar fuera, digamos. Yo lo espero, pero las señales que se han enviado son señales que muchas veces uno dice... Y obviamente que hay otra cosa, la ingobernabilidad, más allá de que Chile Vamos también demostró, y Vamos por Chile, así que mostró bastante ingobernabilidad con el tema de la vicepresidencia. Pero la ingobernabilidad que mostró el Partido Comunista con el Frente Amplio en la elección de la presidencia de la Convención, hay que mirarla con cuidado. Porque en la Convención están bastante bien representados todos quienes son parte, si tú quieres, de alguna manera, o puede hacer un paralelo a que está en el gobierno de Gabriel Boric. Yo sé que Gabriel Boric ha enviado señales distintas, pero hay que tener cuidado con eso. La gobernabilidad también es muy importante. Sí, ahí hay un punto que yo, la verdad, para serte franco, me reía un poco el otro día conversando con un amigo que era muy crítico a lo que había pasado para escoger a la nueva presidenta de la convención, y yo le decía, sí, es cierto, ahí hay una serie de cosas así, pero perdona, le dije yo. 117 personas tuvieron un problema para ponerse de acuerdo brutalmente, y sin embargo 35 personas para escoger a una persona tuvieron, pero prácticamente sacándose la cresta a garabatos por los medios de comunicación, como fue el caso de la derecha. Sí. Lo que me parece, pero oye, si yo estoy de acuerdo. Ahora, la diferencia es que ellos son gobierno, nosotros no. Efectivamente, que tire la primera piedra el que no tiene esos problemas. Yo estoy de acuerdo contigo, pero la realidad es que ellos van a ser gobierno. El Frente Amplio con el Partido Comunista peleado ahí, no sé si a muerte, pero peleado firme. Bueno, pero mira, son señales que tú ves y dices, chuta, ¿qué va a salir esta Constitución? Y yo te decía una cosa, nosotros queremos que le vaya bien. Este es el resumen republicano de esto. Queremos que le vaya bien, queremos cerrar el paréntesis constituyente lo antes posible, porque la incertidumbre sí tiene costos para el que busca empleo, para muchas cosas. Queremos que le vaya bien.
pero si la Constitución no es la casa de todos, nosotros vamos a rechazarla y vamos a liderar la opción de rechazo. No es nuestra intención, y te lo digo de corazón, pero los republicanos no nos vamos a acomodar. Sí, en realidad, mira, como lo hizo una gran cantidad de la derecha, fíjate que nosotros ganamos en contra de Guillé, que Guillé proponía cambios constitucionales, nosotros ganamos absolutamente en contra y resulta que 2 años después están todos, sí, en realidad es mejor hacer una asamblea constituyente. No, pues eso es una adecuación de debilidad al momento de defender lo que uno piensa. Oye, para terminar, hubo 2 episodios que ustedes resolvieron muy rápidamente, que fue el de Johannes Kaiser y que fue el de Gonzalo de la Carrera. Sí. ¿Cuál es la señal que quisieron mandar ustedes con situaciones tan determinantes como sacarlos del partido, digamos? Mira, esto es un análisis más largo, pero nosotros tuvimos fuego amigo de Sebastián Sichel durante semanas por el tema de la mujer. Y de Marcela Cubillos también, que se sumó a este ataque a José Antonio, sabiendo que José Antonio era el más probable que iba a pasar a segunda vuelta. Johannes Kaiser tenía declaraciones que nosotros no conocíamos y que eran inaceptables, pero nos pegaban en lo que estaba cuestionado por los propios. Entonces, la reacción, a mi juicio, muy certera de José Antonio, minutos después, se distanció sin conocerlo y nosotros salimos también 1 hora o 2 horas después a decir, clarísimo, porque no nos gustaban las declaraciones y porque efectivamente el gran flanco débil que tuvimos al final fue el tema de la mujer. Entonces había que resolverlo. Yo creo que esa fue la razón en el caso de Johannes, que fue más respecto al caso Gonzalo. Yo creo que influyó mucho una cosa emocional, y es que Gonzalo aceptó la derrota en segunda vuelta antes que José Antonio. Y eso al mundo republicano, nosotros llevábamos ya demasiado tiempo trabajando, estábamos está bien, habíamos perdido, pero el que hace esa declaración, el que hace el reconocimiento es el candidato. Es José Antonio. Yo creo que ahí Gonzalo tuvo un error y eso también quizás hizo que las personas dijeran, no, esto no nos gustó, y además otras declaraciones. Pero lo concreto, Fernando, es que nosotros tenemos una gran bancada. Hoy día el Partido Republicano tiene 12 parlamentarios, pero el comité que funciona, que ya es un problema de los diputados, no es problema mío como partido, ese comité tiene 15 parlamentarios. Tenemos 2 comités, los comités se forman con 7 y vamos a tener una voz muy fuerte, y yo creo que la bancada republicana va a dar mucho que hablar y va a ser una bancada que va a liderar muchas posiciones. Y ya hicimos algo, por ejemplo, cuando Guido Girardi postuló al Consejo de Asignaciones, bastó una declaración de la bancada republicana para que él retirara su postulación. La bancada republicana, acuérdate de mí, va a hacer una excelente labor, va a dar que hablar y va a liderar la oposición a... Por último, sí. Rojo, tú eres el nuevo presidente del Partido Republicano. Desde ese punto de vista, ¿cómo te ves trabajando con el resto de los partidos de Chile Vamos? Porque hay de todo. Algunos que básicamente dicen, mira, la cosa fue electoral, la cosa fue para segunda vuelta, etcétera, pero no piensan como nosotros, estamos en otra. A otros que dicen, mira, si nos ponemos de acuerdo en algo eventualmente tópico, pero para serte franco, no se ve un entusiasmo muy grande porque el liderazgo lo tomen ustedes. ¿Quién podría estar entusiasmado que un externo le vaya tan bien? Es difícil, pero más allá de eso, de lo humano, nosotros somos distintos, vamos a tener sello propio, aspiramos a tener las mejores relaciones con Chile Vamos, de verdad, honestamente. Aspiramos también a tener una coordinación en las temáticas de políticas públicas, de leyes, etcétera, hasta lo que se pueda, digamos, con Chile Vamos, pero efectivamente los republicanos tenemos sello propio, lo hemos hecho así y lo vamos a seguir haciendo así, defendiendo sin miramientos la libertad, la familia, el Estado de Derecho, la chilenidad. Nosotros estamos orgullosos de ser chilenos. ¿Qué quieres que te diga? Estamos orgullosos de defender a las pymes, defender a la familia, una sociedad con vínculos. O sea, al final la felicidad está mucho dado entre los vínculos fuertes que tú puedas tener. El Estado de Derecho para que las personas vivan seguras, un Estado que esté centrado en la víctima, no en el victimario, una salud que tú puedas elegir y que no sea el burócrata el que te diga, ¿sabes qué? Te voy a obligar a tomar FONASA y si el hospital de Talagante no te da buena atención, fregaste en el hospital de Talagante. No, nosotros que pueda elegir
con plata del Estado si se necesita. Educación, si la persona no tiene recursos, que tenga una subvención y el papá y la mamá elijan la educación de los hijos. La calidad de la educación, la calidad de la salud, la determinan los padres y no el burócrata. Eso es parte importantísima de la defensa de la libertad. Las pensiones, que tú puedas determinar quién ve el ahorro sea tuyo, que no te lo quiten como lo quieren hacer, y que tú puedas determinar quién lo administra. Esas son cosas de libertad que nosotros vamos a defender, y eso lo vamos a defender con orgullo, con la frente en alto, porque estamos orgullosos de nuestras propuestas y de nuestras ideas, y muchas veces sentimos que Chile Vamos como que tiene que dar explicaciones. No damos ninguna explicación, Fernando. Estamos felices de lo que somos como chilenos, como republicanos, y por eso estamos felices de plantear nuestras ideas y decirlas claramente, y al que le gusta bien. Dar explicaciones a veces es lo que hay que hacer, es necesario. No, sí. O sea, no es un ensimismamiento, si tú quieres, arrogante, el decir que, oye, nosotros somos magníficos y todo el resto está en decadencia, digamos. No, por supuesto. Pero mira hoy día la PGU. ¿Quién de Chile Vamos ha propuesto, oiga, está financiado hasta el 2026 y al parecer podría haber un pequeño financiamiento adelante? Bueno, financiémoslo a través de la reducción del gasto político. La reducción de, por ejemplo, hoy día gastamos entre 500 y 1.000 millones de dólares anuales por compras públicas que son más caras de las que se podría haber obtenido en el mercado chileno. ¿Por qué no lo hacemos con eso? Hay una cantidad de recursos gigantescos. ¿Pero por qué no se propone? Gabriel Boric está proponiendo crear una empresa nacional del litio. Yo no estoy de acuerdo con hacer una empresa nacional del litio. Y fíjate que el gobierno, buenamente para hacerle la venia al gobierno electo, entregó solamente 2 de las 5 licitaciones por montos altísimos de 60 millones de dólares y solamente el 1,8% de las reservas de litio. ¿Pero por qué no se puede defender eso? No, yo tengo la impresión de que tú perfectamente puedes defender eso en una instancia. ¿Sí? Lo que es complejo y que yo creo que a cualquiera ¿sí? Que mira esto es que cuando tú estás de salida tomes una decisión de licitar una serie de cosas donde todavía faltaba, y eso era obvio porque incluso lo dijeron hasta en el propio gobierno, faltaba una conversación un poquitito más amplia sobre, a ver, ¿quién recibe esto? ¿Cuándo estamos de salida? Estamos terminando y se está cerrando. Pero te hago una pregunta, Fernando. Mira, para empezar se hicieron 2 de las 5 licitaciones sí. a propuesta de personas relacionadas del comando, perdón, del gabinete, no sé, de las personas que trabajan con Gabriel Boric. Hay una diferencia interna también dentro del comando. Si se aceptó la idea de aumento de inversión en I+D, también de inversión en las comunidades locales y solamente se licitaron 2 de 5. Eso, la verdad es que se hizo. Y Fernando, ¿qué ley no es de amarre? Cuando yo pruebo una ley, esa ley no es voluntad del próximo gobierno si la respeta o no. Los costos de la ley, cualquier ley, en cualquier momento de tu mandato, tiene que ser respetada por el próximo gobierno. Todas las leyes en ese sentido son de amarre. Y los gobiernos tienen que gobernar hasta el último día. Sí. No, a ver, tú tienes razón, solo que hay una diferencia, y con esto terminamos. Pero es política. Sí, pero hay una diferencia cuando tú haces una ley de última instancia, porque todavía tienes, por ejemplo, te voy a inventar, posibilidad parlamentaria de conseguir los votos para hacer esa ley y ya sabes que tu próximo parlamento no es sí. así. Y por lo tanto la tiras antes para eso. Eso es una ley de amarre. Oye, ¿no? Tenemos que hacer una de las cosas que tenemos que cambiar, Fernando, es que el periodo entre la elección y el cambio de mando tiene que acortarse lo más posible, porque efectivamente se pueden dar esos casos. Pero en esto, con algo del litio que llevamos tantos años conversándolo, perdona, pero yo creo que pueden tener una postura distinta, pero esto venía hace mucho tiempo. Sí. Gracias por la invitación. Rojo Edwards, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día.